Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy día en este video vamos a hablar sobre un tema clásico de la antropología, un tema de una discusión en realidad que es tan antigua como la disciplina y que sigue siendo pertinente. Me refiero a la polémica por la supuesta ignorancia de la paternidad fisiológica, es decir, la idea de que ciertos pueblos ignoran el papel que los hombres tienen en la procreación, o sea, sociedades donde no existirían progenitores. O sea, eh, como les decía, esta es una polémica muy antigua eh, y que vamos a abordar nosotros, como ustedes ya se darán cuenta por la imagen que hay ahí, eh, a partir del caso trobriandés y la obra de Bronislaw Malinowski, fundamentalmente. Ahí dice ignorancia de la paternidad fisiológica, podría estar entre comillas o podría estar entre signos de interrogación, ¿no? Porque la cuestión que, que de algún modo nos interesa es si que existe algo así como una ignorancia de la paternidad fisiológica. O sea, ustedes ya estarán en sus cabezas pensando en toda la carga moral y etnocéntrica que tiene esta palabra de ignorancia, ¿no? Y justamente es parte de la discusión esto, ¿no? Tenemos, no sé, cuatro grandes posturas, yo clasifiqué así, ¿no? En cuatro grandes posturas. La de los primeros evolucionistas, que más que abordar el tema de la ignorancia en sí misma, hablan sobre el reconocimiento de la paternidad como un avance, ¿no? Así como un punto de inflexión en el paso del salvajismo y de la barbarie un paso civilizatorio en el fondo, ¿no? Bachofen, ¿no? Recordemos que eh, la mayoría de estos autores planteaba que originalmente habría una, una situación en la cual las relaciones de parentesco estaban centradas en la mujer. Bachofen tiene un libro que se llama El derecho materno, ¿no? Y esto, bueno, una serie de suposiciones respecto de las posibilidades de saber quiénes son los padres de los hijos y luego progresivamente por el interés también de los hombres de mantener el patrimonio dentro de lo que ellos consideran como su propio grupo, va cobrando importancia entonces el reconocimiento del papel del hombre en la procreación. Pero estos autores, como decía, lo ven más que nada a partir de las instituciones. La discusión propiamente tal respecto de la ignorancia, o sea, de una cuestión cognitiva, la ignorancia de eh, el papel del hombre en, eh, en la concepción, está, bueno, en Hartland, fundamentalmente, se plantea que lo originario, lo primitivo sería esta ignorancia, ¿no? Ignorancia paternitatis, que se le dice, ¿no? Fraser, Taylor, Westermarck y Malinowski también está en un primer momento dentro de este grupo. Malinowski estudia con Westermarck, por lo tanto, por ahí viene esta noción de que los pueblos más primitivos ignoraban esto. Y como Malinowski se encuentra con esta realidad etnográficamente en las Islas Trobriand, él sostiene en un primer momento
esta idea de la ignorancia paternitaria. Y, bueno, luego están las concepciones más relativistas que desde un punto de vista cultural plantean que el conocimiento es parte de un contexto y que por lo tanto absolutamente las sociedades pueden o no conocer determinadas realidades, pero eso tiene que ver con una forma cultural de ver el mundo, ¿no? Y, y a eso se oponen planteamientos más bien sociológicos, ¿no? que, que postulan em, que esta supuesta ignorancia sería más bien un dogma, es decir, que estaría más bien en el plano de la creencia que del conocimiento. Y que es posible que la gente sepa algo y al mismo tiempo postule otra cosa, ¿no? O defienda una idea en la que en el fondo no cree o con respecto de la cual tiene ciertos conocimientos con los cuales está reñido, ¿no? Ahí está Lich, fundamentalmente, y está Malinowski. ¿Cómo es posible que estas dos cosas, el conocimiento y el dogma, se sostengan? Es porque el dogma responde a cuestiones sociológicas y no a un conocimiento eh, empírico. Malinowski está en estas últimas tres posturas porque Malinowski ha trabajado el tema en distintas oportunidades. En primer momento, en 1916, cuando él publica Paloma, Los espíritus de los muertos, él está en la postura de los evolucionistas que atribuían a todo pueblo muy primitivo esta, esta ignorancia. En el año 27 va avanzando a una cuestión más relativista y más sociológica, y en el año 29, en la vida sexual de los salvajes, eh, ya plantea abiertamente que los duendeses eh, no padecen una ignorancia al respecto. Pero en los otros dos textos sí lo dice, ¿no? Lo dice y lo atribuye también a su carácter primitivo, ¿no? Eh, en la tercera edición que está aquí de la vida sexual de los salvajes, eh, él plantea que en realidad nunca quiso decirlo, pero si uno revisa los textos, sí, sí lo dice, la verdad. Dice que había una ignorancia. Y van a ver ustedes que hay una serie de equívocos. Yo voy a basar mi exposición en el texto que está aquí al medio, que se llama El padre en la psicología primitiva. Tengo una versión muy vieja y muy bonita de ese libro. Eh, Esta que está aquí, no sé si la alcanza, se la voy a mostrar porque son muy lindos los libros y es importante que uno se relacione con ellos. Psicología primitiva. Y aquí adentro viene ese. Aquí está. Bueno, para que le voy a mostrar las marcas del libro. Bueno, ya. Sigamos con esto. Aquí. Bien, Malinowski. Bueno, yo creo que ustedes conocen bien a Malinowski, que tuvieron teoría 1 y donde se ve Malinowski, porque Malinowski es el creador del término, al menos de funcionalismo, aunque hoy en día entendemos por funcionalismo más bien lo que hacía Radcliffe Brown y compañía, que el estructural funcionalismo. eh, y el funcionalismo de Malinowski es un funcionalismo más específico. Malinowski es conocido sobre todo por haber hecho una excelente etnografía en la isla Troyan, sobre todo por la descripción del Kula que ahí vemos en ese video arriba. Ese video se llama Tales from the Jungle, lo pueden buscar ¿cómo se llama la red social? YouTube, está con subtítulos
y es bastante bueno porque cuenta la vida de Malinowski, explica su teoría sobre la cultura, su teoría funcional, explica lo que es el Kula y algunas otras cosas, y tiene muy buenas imágenes. Y también la polémica por la publicación de sus diarios, ¿no? Es un buen video, véanlo si no lo han visto, si no tienen claridad respecto de algunas cosas de Malinowski, les va a servir. Eh, lo que nos interesa acá es el método funcional, ¿no? Que es lo que sostiene a su manera de entender la etnografía. El método funcional consiste en explicar conductas e instituciones por la relación que esos elementos tienen con los otros elementos que se presentan. Es decir, no tiene una idea de sistema, pero sí de interrelación de elementos, ¿no? No tiene una idea de estructura, podríamos decir, aunque sí de un sistema emergente. La sociedad funciona en la medida en que los elementos están interrelacionados. Y para comprender un fenómeno, por extraño que parezca, hay que ponerlo en su contexto, ¿no? Y es así como da cuenta del Kula. Da cuenta de la racionalidad del Kula al entender cuáles son los efectos que genera en otros aspectos de la vida social de los troyandeses. Entonces, su teoría de la cultura es una teoría, podríamos decir, utilitarista. La cultura es un medio para satisfacer las necesidades del individuo, y esas necesidades se satisfacen de manera colectiva, por un desvío. Es decir, los seres humanos se organizan y crean instituciones para satisfacer necesidades biológicas y psicológicas, ¿no? Y por lo tanto, en ese esquema, muchas veces los individuos también utilizan la cultura, una relación utilitaria con ella. Entonces, tiene muchas publicaciones. La noción de instinto y de cómo entre comillas, los instintos humanos se van haciendo cada vez más laxos y están cada vez más conformados por la cultura. Eh, y entonces dentro de eso evidentemente que le interesan mucho los sexuales, y tiene dos libros, ¿no? El que mostré, en la vida sexual de los salvajes, tiene otro que se llama Sexo y represión en el oeste de Melanesia. Eh, es un tema que a Malinowski le apasiona porque es justamente eh, ahí donde más se expresa eh, la maleabilidad de los llamados instintos, ¿no? Y entonces, a ver, vamos a la siguiente. Bueno, entonces en ese esquema, con ese método funcional, Malinowski quiere, bueno, analizar, poner a prueba, discutir esta idea de la ignorancia de la paternidad fisiológica. Para eso, vamos a ocupar el método etnográfico, vamos a analizar el caso de la sociedad trobriandesa, ¿no? Donde el principal factor de la organización social es la idea, dice, de que la madre estructura el cuerpo del niño y no el padre. Interesante esto, como un paréntesis, un comentario. Digamos, Malinowski se plantea un problema que es la relación entre una idea y la estructura social, o como él llama la organización social. Y plantea que la idea es el factor principal, ¿no? No queda tan claro en qué medida la idea, ¿no? Es una causa o es un reflejo de esta organización. No elabora de manera muy acabada cómo se relacionan esas dos dimensiones, ¿no? Lo organizativo, lo institucional y lo ideacional. Pero eh, va a estudiar el aspecto cognitivo a la luz, ¿no? De su relación con la organización. Y la organización social
es una organización en base al parentesco. Y el parentesco en las Islas Troyan es fundamentalmente lineal, digamos, es como la principal característica que resalta, ¿no? Es una sociedad marcadamente matrilineal, por eso esta foto me pareció eh, muy atingente. Y aquí tenemos otra versión de la misma, que me gustó mucho más. Ah, se está riendo, ¿no? Está riendo mucho, casi como que se riera de los patrilineales o los patriarcales. Eh, bueno, ahí tenemos la terminología troviandesa. Tenemos a Evo abajo el medio, su padre Tama, su madre Ina. Veamos qué tipo de terminología es, ¿no? La madre es Ina, la hermana de la madre es Ina y el padre Kaba, ¿no? El padre se llama Tama, su hermano se llama Tama y su hermana, la hermana del padre, Tagu. Esto se parece mucho a una terminología iroquesa. La diferencia es que en una terminología iroquesa el hermano de la madre se llamaría como eh, el padre. Perdón, no, esa es la hawaiana. Eh, en ese nivel está igual que la iroquesa. Donde cambia es acá. Aquí vemos que hay primos paralelos, o sea, los hijos de la hermana de la madre se llaman Tuwa, el hombre, y Luta, la mujer. Los hijos del hermano del padre también, Tuwa y Luta. Eso es lo que se llaman primos paralelos. En cambio, los hijos de el hermano de la madre se llaman Latu, y estos también deberían llamarse Latu si fuera iroquesa, pero se llaman Tagu y Tama, que corresponden a los nombres de la hermana del padre y del padre. O sea, a los primos, a estos primos se les da nombre. Eso es porque es una terminología tipo Crow. Las terminologías tipo Crow clasifican a todos o ponen en la misma categoría a todos los miembros del grupo del padre. Y es para diferenciar entre el lado de la madre y el lado del padre. Son sociedades con un fuerte énfasis matrilineal las que ocupan este tipo de terminología. Ya solo con la terminología sabemos que es una sociedad matrilineal. Las sociedades matrilineales, como esta terminología Crow, es una sociedad matrilineal que tiene clanes exógamos, ¿no? Y una residencia avúnculo local. La residencia, bueno, eso es porque la residencia avúnculo local o avúnculo local es aquella donde una pareja va a vivir primero a la casa del esposo, o sea, uxorilocal, o sea, perdón, virilocal, y luego van a vivir a la casa del hermano de la esposa. Eh, en latín, la palabra avunculus o avunculado viene de la relación entre el sobrino uterino y el hermano de la madre, o el tío materno. Eso es el avunculado. Y eso existe en esta sociedad, porque siendo una sociedad matrilineal, la autoridad está en cada, este es ego, su madre. La autoridad no es su madre ni la madre de su madre, a pesar de que es un clan matrilineal, sino que es el hermano de la hermana, perdón, el hermano de la madre de ego, cada. ¿Mm? Cada le va a decir a ego lato, cada. ¿Mm? Tenemos otras imágenes de los años 90 de la isla Quirihuina, donde fue Malinowski.
Bien, ahí está la relación entre Ego, su madre, su padre y Kada, el hermano de la madre, el tío materno. Esa relación está marcada con una línea punteada azul para mostrar que en realidad en esta sociedad la figura de autoridad y las figuras y lo que se entiende como en una sociedad patriarcal como el padre, o sea, aquel que es la autoridad, es el modelo, es aquel a quien sucede un hijo, de quien hereda, ¿no? Ese es el hermano de la madre, es Kada. Aquí Tama, además, aparece como el marido de la madre. La línea no surge acá, surge de la madre. Por lo tanto, la filiación, él está hecho de la sustancia de la madre. La madre engendra sola, no engendra con el padre, ¿no? Y pertenece al grupo de la madre. Y va a vivir, ¿no? Con este tío. Ahora, como les decía, en un primer momento, la mujer, ¿no? Esta nueva pareja, van a vivir a la casa de él, ¿no? Eh, es una regla al principio, un momento, una fase virilocal. Van a vivir a su casa, digamos, son en su aldea, ¿no? Y ahí se va a criar el niño y luego van a tener, cuando ya está más grande, se va enterando de que él no pertenece al grupo del padre. Con el padre tiene una relación muy cercana, pero no pertenece a su grupo y van a tener que mudarse allá. Y él va a ir sustituyendo al padre en una serie de aspectos y sobre todo en la autoridad, y va a ir aprendiendo que su padre es un tomacaba, es decir, un extranjero, alguien que no pertenece al grupo. El padre se va a vivir con ellos, a la aldea y a la casa de su tío, pero para ellos él es un tomacaba, un extranjero, ¿no? Entonces, hay ahí una contradicción en este hijo, porque eh, tiene una relación muy cercana con su padre, que lo cría, que lo cuida, pero que no son de la misma sociedad. El padre, entonces, para ellos, es, podríamos decir nosotros, no lo dice Malinowski, pero es más bien, más que nada, un pariente afín. Es el marido de la madre. Eso sí lo dice Malinowski. Cuando uno le pregunta a otro holandés, ¿quién es Tama? El marido de mi madre. Bueno, este video está bastante bueno, está en inglés, sí, pero se lo recomiendo que lo busquen. Es de los años 90. Bueno, entonces Tama es una figura emocionalmente relevante para el hijo. Ya hemos dicho que él es el marido de la madre, es un extranjero, pero es un cuidador, un protector muy cariñoso. ¿Podemos llamar a esto padre? ¿No? O sea, es la traducción, es la mejor traducción, padre. Malinowski le llama padre a lo largo de todo el texto, porque dice que le podría llamar tama o relación de tama, pero que es muy engorroso. Eh, bueno, si ustedes lo leen, pues, juzgarán por sí mismos. A mí me parece que es un poco confuso, porque este padre, si uno considera las, las tres dimensiones básicas de la paternidad, o sea, el ser genitor, el ser, el ser eh, pater, o sea, el padre social y esposo, perdón, marido de la madre, bueno, sí, esposo,
Este Tama cumpliría solo uno de ellos, ¿no? Que sería el aspecto de pariente por afinidad. Es muy distinto de lo que nosotros entendemos por padre, ¿no? O sea, incluso desde el punto de vista de una nomenclatura o de una posición genealógica, sería más correcto. ¿Qué pasa? Sería más correcto llamarle, perdón, ya, llamarle Tama, ¿no? Porque no cumple todo digamos, las dimensiones de lo que nosotros entendemos por padre. Perdón, me concentré que se abrió otro programa. Estaba diciendo que, claro, desde el punto de vista genealógico, sería más lógico decirle, o llamarle, o identificarlo como el esposo de la madre, más que como el padre. ¿Mm? Pero no deja de tener razón, ya vamos a ver más adelante, Malinowski en algo, porque aún así hay un reconocimiento de esta figura en términos emocionales, que pusimos esta línea punteada en verde, eh, que hay una dualidad, ¿no? O sea, entre paternidad y matrilinaje. Por lo tanto, hay algo, hay una subsistencia de esta paternidad más allá de que sea el esposo de la madre. Aquí en este gráfico tenemos, eh, bueno, hay otra línea punteada, que es la relación entre la madre y su hermano. Está punteada en morado, en lila, porque entre ellos hay un muy fuerte tabú, de ellos tienen que evitarse a toda costa, no tienen que hablar directamente, no tienen que estar juntos en la misma habitación. Sin embargo, eh, la relación entre el tío y el sobrino es bastante importante, eh, y entre estos dos cuñados también tienen que, por ejemplo, cada tiene que darle el producto de su cosecha a Tama, que es una manera de dárselo a su hermana, ¿no? Tama a su vez se lo dará a su propia hermana, ¿no? Pero cada se lo da a ella, ¿no? Entonces hay una dualidad aquí que está expresada tanto en la relación con la hermana como con el hijo, eh, y el tabú con Tama y Kada, respecto de la paternidad y el matrilinaje. Y esto lo podríamos decir en términos más bien conceptuales, que hay una dualidad entre la filiación, o sea, la adscripción de una persona a un grupo a través de la regla de filiación matrilineal, y la descendencia. Esta idea de que uno tiene una parentela, ¿no? Esas dos dimensiones son las que están ahí presentes, y que no coinciden plenamente, como sería en el caso nuestro, que hay una coincidencia de esto. Bueno, entonces Malinowski se, se va planteando si es que realmente eh, los torolendeses ignoran la paternidad fisiológica o no. Y va presentando pruebas contra pruebas. Y los textos de Malinowski a mí me resultan eh, siempre muy interesantes de leer, porque Malinowski introduce todos los elementos y cómo llega a los datos, ¿no? Cuestiones de método, o sea, cómo él describe ahí cómo discute con los troveandeses. ¿Qué les dice él? ¿Qué les responden? ¿Cuándo se enojan por las cosas que él le dice? Porque él le dice, pero ¿cómo? ¿Cómo el hombre no va a tener ningún papel si, mira, tú te pareces a tu padre? ¿Cómo? ¿Cómo que el semen no tiene ningún... eh, ¿para qué sirve el semen entonces? Y los hace reír hasta que les insiste tanto, hasta que se enoja, les estás como tú, estás como los sacerdotes que nos quiere hacer creer cosas que
porque los sacerdotes este tema los tenía completamente descompuestos, de que los troyandeses no, no creyeran en la paternidad fisiológica. Una cuestión muy extraña que un cura no crea en eso. Bueno, entonces, ¿en qué consiste esta teoría? ¿No? ¿Cuáles son los elementos que le llevan a los troyandeses a postular que son solamente las mujeres las que crean el cuerpo de un niño? Entonces dice Malinowski, que hay una teoría de la concepción troyandesa. No es una teoría absolutamente coherente, pero está bastante afiatada. No se basa en conocimientos fisiológicos muy acabados. eh, Son más bien toscos, a pesar de que ellos, bueno, descuartizan animales, hacen el cula y viajan donde sociedades que son caníbales, donde han visto interiores humanos, o sea, conocen el cuerpo humano. Sin embargo, tienen conocimientos bastante rudimentarios sobre la fisiología. Ellos plantean, en lo que tiene que ver con lo sexual, que el deseo, el origen del deseo está en los ojos, que sin mirar no hay deseo. De los ojos, el deseo se transmite a los riñones y de los riñones al resto del cuerpo. Primer elemento. Después dice, para ellos el semen es equivalente al fluido vaginal. No, no tiene un papel mayor que el de lubricar y proviene de los riñones, porque los testículos son solo un adorno, no tienen una función. El semen no viene de los testículos. Ahora, ¿de dónde vienen los niños entonces? Bueno, la explicación es más bien de índole eh, mágico, religiosa. Está dada por la reencarnación. Los niños son espíritus que ya murieron anteriormente, que su estómago fue devorado por las brujas voladoras y fueron a la isla de Tuma, que es como el mundo de Ultratumba. Estando allá, viven, llevan unas vidas completas, se regeneran, ¿no? Así como los primeros humanos que vivieron en el mundo terrenal, también tenían esa capacidad de regenerarse, hasta que les salía pelo, se renovaban, así como los cangrejos y todos los animales que cambian piel, así los humanos lo podían hacer, hasta que perdieron esa capacidad. Bueno, en el más allá, en Tuma, lo pueden hacer, hasta que se aburren y deciden volver. Cuando deciden volver, pierden la memoria. Esto lo trabaja mucho más en Malinowski en el texto, en el primer texto que se llama Paloma, los espíritus de los muertos. Eh, bueno, deciden volver y andan dando vueltas, quedan flotando por el agua, estos son islas, son isleños, entonces quedan flotando por el agua hasta que un espíritu, hasta que los espíritus, digamos, ancestrales, los Balomas, los toman y los llevan a una mujer. Hay varias formas en que esto puede ocurrir, pero son los Balomas los que dan a estos niños no natos a las mujeres espiritualmente y los llevan y dice que se los ponen en la cabeza para que entren y bajen hasta el útero. Estos balomas son espíritus maternos, o sea, puede ser la madre, el hermano de la madre, el hermano de la madre, siempre un espíritu materno, o sea, del clan matrilineal. Esto es súper relevante porque eh, el que reencarna no es nunca una persona en específico, el que reencarna nunca tiene memoria de quién fue. Ha vivido varias vidas, de hecho en Tuma vivió varias vidas distintas, vidas completamente iguales a las que hay aquí en la Tierra, eh, y vuelve sin memoria, entonces no es un individuo.
pero sí es un espíritu que pertenece al clan, por lo tanto hay una continuidad del clan en esta reencarnación. Es evidente, bueno, Malinowski dice que hay aquí como una base teórica para la organización, una organización social matrilineal, ¿no? Una especie de ideología, podríamos decir, matrilineal en estos planteamientos, en esta concepción de la reproducción biológica, que además no es una reproducción meramente biológica, sino que es un todo físico, espiritual y social, ¿no? O sea, lo que se reproduce es también el clan. Se reproduce el cuerpo individual, el cuerpo espiritual y el cuerpo colectivo, el cuerpo social, ¿no? Bueno, entonces son estos balomas, estos espíritus de los muertos, estos espíritus de los ancestros del matrilineaje, los que traen a los hijos, ¿no? Eh, y no otra cosa. Malinowski discute y dice, no, pero bueno, si esto que la sexualidad, que el sexo, que la reproducción, que eh, el semen, que aquí y allá. Y entonces, bueno, le dicen, a ver, no, si hay, esta cosa es bastante clara. Dice. Hay muchas pruebas de que, de que el hombre no tiene un papel en la procreación. Primero que nada, se puede engendrar, ¿no?, hijos sin sexo. El sexo es crucial, pero solo para abrir el canal. Aquí Malinowski siempre en esto a mí me gusta mucho de él, hay otras cosas que me gustan para nada, pero esto sí, es que Malinowski muestra muy bien cómo a veces la cultura es inconsistente, pero a pesar de eso funciona, a pesar de eso las cosas operan igual, ¿no? No es necesario que en la vida social sea todo súper consistente. Aquí hay dos teorías de la procreación. Primero los Balomas traen a un hijo y lo ponen arriba de la cabeza de las mujeres y entran por ahí. Pero después le dicen que tiene que entrar por un canal, hay que abrir algo. Y eso sí puede abrir con el sexo, pero también se puede abrir de otras maneras. Y eso está demostrado, por ejemplo, o sea, eso está presente, está muy presente en la mitología, por ejemplo, donde hay tres mitos de origen distintos o tres versiones distintas. Eh, una en que los primeros humanos eran una pareja de hermanos, otra donde eran unos pocos hombres y muchas mujeres, y otra donde eran solo mujeres. Eh, y en todos los casos, las mujeres procreaban, muchas veces cuando no había hombres, que se quedaban dormidas debajo de una estalactita y la gota iba cayendo hasta que perforaba la vagina y quedaba abierto el canal para que entrara el niño espíritu, ¿no? O el mito de las mujeres andróctonas de Kayaluji, que es una isla donde hay mujeres que tienen un gran apetito sexual y que eh, abusan de los hombres, una especie de amazonas que abusan de los hombres y fornican con ellos hasta matarlos. Y con sus hijos también. El resultado es que no hay hombres en esas islas, sin embargo ellas son muy prolíficas, siguen teniendo y siguen teniendo y siguen teniendo hijos. Y perforan sus vaginas de cualquier forma. Si no hay hombres que destruir para hacerlo, lo hacen de otra manera. También hay casos reales para los troyaneses son evidencia de que se puede engendrar sin sexo. Por ejemplo, digamos, hay una serie de casos de mujeres que no podrían tener sexo, pero que sin embargo tienen hijos. Por ejemplo, una mujer que es famosa por ser fea, que el chiste de los troyandeses para decirse entre ellos es que alguien tuvo sexo con ella, ¿no? O otra mujer que era deforme y que tenía al parecer alguna discapacidad eh,
intelectual. eh, También tenía hijos. Otra mujer albina, se supone que los albinos son ineptos, ¿no? Para el sexo. Otra mujer que era muy activa y no tenía hijos. Las mujeres con hombres blancos, que tampoco tienen hijos. Bueno, es evidente que aquí también hay algo de ficción, ¿no? O de no querer ver las cosas como son y presentarlas como hechos. Eh, Tiene que haber, y de hecho en Sexo y Represión, perdón, la- en el tercer libro que les mencioné, La vida sexual de los salvajes, sí aparecen casos de mujeres que tienen hijos con hombres blancos, ¿no? Eh, el asunto aquí es hasta qué punto estas son creencias y hasta qué punto son conocimientos, ¿no? Ahora, si uno hace este ejercicio en nuestra sociedad, probablemente va a encontrar la misma circunstancia. Esto ya es un comentario, ¿no? Esto no es Malinowski, pero eh, probablemente si uno le pregunta, incluso a nosotros, cuánto sabemos de fisiología, es muy poco, cuánto sabemos de cómo se genera la reproducción sexual, probablemente haya muchos errores y tengamos una serie de ideas que no tienen mucho sustento. Incluso podamos encontrar eh, cosas que lo verifiquen. En otros campos, se me ocurre un ejemplo que no tiene nada que ver con la sexualidad o con el parentesco, a lo mejor lo tiene, pero no se me ocurre en este minuto, que es el de los terraplanistas, ¿no? Que presentan pruebas de que la Tierra es plana, ¿no? Y están muy empecinados en que la Tierra es plana. ¿Eso es creencia o es conocimiento? ¿No? Estas dos cosas dialogan y no lo vamos a resolver aquí, pero es un tema bastante interesante. En general, los conocimientos siempre se basan en algún nivel, en algunas creencias. Y las creencias también buscan ser apoyadas en cierta evidencia de una manera siempre muy tendenciosa. Pero estos son los argumentos que le dan a Malinowski. Hay otros también. Por ejemplo, ciertas observaciones, que las mujeres solteras no se embarazan. Aquí me falta algo, ¿eh? Ah, aquí está acá arriba. Claro, que son los valomas. En estos casos, en estos casos, en que estas mujeres, que nadie, ¿no? Dicen ellos, es decir, digamos, al menos yo, no sé ustedes, pero yo creo que es evidente que hubieron hombres que tuvieron sexo con esas mujeres, a pesar de lo feo, de la reforma, de la albina, etcétera, eh, que tuvieron hijos. Le dice, bueno, solo pueden haber sido los valomas, no hay otra explicación, ¿no? Cualquier otra explicación sería absurda. Y bueno, funciona esa lógica, ¿no? Eh, Otra evidencia. Por ejemplo, que las solteras no se embarazan. ¿Por qué no se embaraza la soltera? ¿Por qué no? Porque los palomas solo llevan niños espíritus a mujeres casadas. Porque el hijo tiene que ser legítimo. Otra observación, ¿qué pasa con los cerdos? Los taiwaneses distinguen entre cerdos salvajes, o sea, jabalí, eh, y cerdos domésticos. El cerdo doméstico se come, ¿no? Ellos crían cerdos. Eh, en general en Melanesia los cerdos se crían eh, y son una expresión de riqueza. Eh, los cerdos salvajes, en cambio, no se pueden comer, son un tabú, al menos para digamos, los que pueden darse ese lujo de no comer algo que está disponible. Pero los tailandeses castran a los machos. ¿Por qué los castran? Bueno, porque los machos no tienen ningún papel en la procreación. Entonces,
bueno, ¿cómo engendran las hembras? Solas, dicen. Solas, engendran solas, porque no tienen valoma. Entonces, nadie les trae los espíritus, pero engendran solas. Entonces Malinowski dice, pero ¿cómo? Si es obvio, ustedes las dejan sueltas, se van allá al campo y son los jabalíes las que la engendran. Ay, pero qué broma de mal gusto, le dice. Entonces Malinowski, pero ¿cómo? Ustedes están comiendo cerdo, no están comiendo cerdo doméstico, están violando su tabú, este cerdo es hijo de un cerdo salvaje. No, para ellos eso no era así, en ningún caso. ¿No? Entonces Malinowski dice, ellos sin saber lo que ocurría, ¿no? Comían este cerdo que era tabú para ellos. Creo yo que ahí Malinowski está cometiendo un error. Es él el que no sabe o es él el que no sabe decir o no sabe comprender lo que ellos están diciendo, ¿no? Eh, que lo que importa es la definición simbólica, el estatus social, el estatus social y simbólico de, de ese ser vivo, ¿no? Y no su realidad fisiológica, o que su realidad fisiológica depende de su realidad simbólica, su realidad social, ¿no? Que es de hecho el, el principio que él está planteando. Pero la manera en que lo desarrolla creo que ahí a veces cae en ese error. Respecto de los cerdos, también hay otra observación que ellos le plantean. Dice, bueno, eh, a Malinowski le llamaba mucho la atención, y no solo a él, sino que a los otros blancos que vivían en la isla Trobriand, es que el gobierno había traído una raza de cerdo que era europea y que eran cerdos muy grandes para mejorar las razas locales. Resulta que los trobriandeses los castraban igual que a los otros, ¿no? ¿Por qué no? Porque los cerdos no tienen ningún papel en la procreación, así que no tiene ningún sentido que vayamos a mejorar ninguna raza. Eh, bueno, todo esto apunta al hecho de que eh, más que una ignorancia de la paternidad fisiológica, los troviandeses postulan una idea de paternidad sociológica, ¿no? Que es otra manera de verlo, no más que por la carencia. O sea, esa idea de carencia es ciertamente eh, una aprehensión de un observador que viene de una sociedad donde la paternidad fisiológica es muy importante, ¿no? Pero aquí es la paternidad sociológica, ¿no? Eso se expresa claramente en la actitud del hombre hacia los hijos. Por ejemplo, una mujer puede engendrar hijos en ausencia prolongada del marido, sin miedo a ser castigada, sin miedo a que este hijo sea ilegítimo, porque ese hijo eh, es hijo del matrimonio, o sea, él tiene la relación de tama con ese hijo porque están casados y no porque tuvieron sexo. Porque el sexo es solo para abrir el canal, y el que engendra a estos hijos es la mujer con un espíritu, con el baloma. Yo cuando leía esto me acordaba del trauco. No estoy diciendo que sea lo mismo, ¿no? O sea, que sea igual el caso, pero alguna similitud, ¿no? En esto hay. Eh, el caso inverso, ¿no? El hijo de una pareja estable, o sea, que exista una pareja estable pero que no se ha casado, ¿no? Y tienen un hijo, ese hijo es ilegítimo. Y de hecho, si ocurre eso, probablemente esa pareja se separe, el hombre se vaya y no se quede, porque eh, ese el hecho de que esa mujer tenga un hijo es vergonzoso porque no hay un padre. No es porque ella haya sido infiel, ¿no? No tiene que ver con eso. Ese también es un problema, pero el
que una mujer que es embarazada no puede ser prueba de que fue infiel, porque los hombres no engendran hijos, ni el amante ni el marido, digamos. Entonces no puede ser prueba. El problema es cuando una mujer engendra un hijo y no está casada. Al no haber padre, el hijo es ilegítimo y es una vergüenza. Entonces, dice Malinowski, es el matrimonio el que crea al padre. Aquí yo vuelvo a poner esta nota que les puse antes, que Tama es un pariente afín. ¿Ya? Ellos llaman padre, para nosotros es como si hay algo consanguíneo es la madre y el padre. Para ellos el padre es un pariente afín. Esto es una nota, lo digo yo, no dice Malinowski así, pero sí lo está diciendo, ¿no? Dice que el matrimonio es el que crea al padre. ¿No? Ahora, es interesante, dice Malinowski, constatar que hay muy pocos hijos ilegítimos en las Islas Troyanas, un 1% con todo esto. ¿Por qué? Bueno, primero, porque hay una esterilidad de las mujeres durante el periodo de licencia. ¿Qué es lo que es el periodo de licencia? Antes de casarse, las mujeres y los hombres van a vivir cada cual a la casa, a una casa de las mujeres y de los hombres, donde están los, los que ya no son niños, o sea, son pobres, son jóvenes, pero todavía no están casados, y tienen un periodo de libertad sexual, donde pueden tener relaciones sexuales con quien quieran, el número de veces que quieran, salvo con su hermana, con las cuales tienen, con las hermanas mayores, si son muy mayores no, pero con las otras tienen un tabú muy fuerte, tienen que evitar mirarse directamente, hablarse, estar en la misma habitación, eso no lo pueden hacer. Eh, pero en este periodo de licencia hay mucha actividad sexual. Sin embargo, son estériles, al parecer. Es muy raro que queden embarazadas. Por otro lado, hay un ocultamiento de la adopción, con una terminología laxa. Por ejemplo, alguien puede decir que un niño es su hijo cuando en realidad es su sobrino, ¿no? Porque lo adoptó. ¿Mm? Por otro lado, no hay anticoncepción ni aborto, dice Malinowski. Y se pregunta si no habrá un mecanismo biológico, dice que es un enigma por ahí. Bueno, no sé, a lo mejor Malinowski era muy buen etnógrafo, pero a lo mejor no vio el aborto, no vio la anticoncepción. De todas formas, él plantea que es un enigma y que los blancos le atribuían como poderes secretos a los troyandeses, eh, pero que era lo que ocurría. Ahora, probablemente esto finalmente era así, o sea que había muy pocos hijos legítimos porque hay una gran condena al embarazo prenuncial, porque eh, este es, digamos, es como el caso, eh, para Malinowski la tradición es fundamental en su esquema de lo que es la cultura, ¿no? Porque si entendemos que la cultura satisface necesidades vitales, biológicas, psicológicas, por el desvío de la organización social, entonces la tradición, que es lo que mantiene a la organización social, es crucial para la sobrevivencia biológica de los individuos y de la colectividad. Si la tradición no es fuerte, entonces la cultura no es eficaz, pierde su razón de ser, pierde su razón de ser en términos adaptativos y evolutivos, y hay un fracaso, digamos, de todo el sistema. Por lo tanto, tiene que haber una fuerte condena al embarazo prenupcial, porque el embarazo en el matrimonio es lo que sostiene todo el sistema, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que es el sistema? ¿Cuál es el mecanismo aquí? Bueno, es el hecho de que la mujer necesita al hombre. ¿Por qué necesita al hombre? Bueno, porque hay una división sexual del trabajo, porque hay una definición de lo que es la mujer y lo que es el hombre. Eso no lo dice, pero se parte de esa base. Eh, la mujer necesita al marido porque el otro hombre, quien más cercano a ella, que es su hermano, tiene un tabú que no le permite cubrir las necesidades de la mujer, la defensa y el sustento. Como ya les decía, el hombre lo hace indirectamente, dándole el sustento a su cuñado. Eh, una unidad que es una mujer y un hijo es un grupo incompleto.
y por lo tanto no puede satisfacer las necesidades del grupo, va a decir. Entonces, aquí puse una pequeña cita, dice, la función sociológica del padre es definida con anterioridad a su papel fisiológico. O sea, paradójicamente, en una sociedad con fuerte énfasis matrilineal, donde se establece que el padre no tiene ningún papel en la procreación, el padre, sin embargo, es indispensable. Y se fortalece esa relación del padre con el hijo y esa existencia, esa posición del padre en la familia a través de dos dispositivos, ¿no? O sea, hay un vínculo que está marcado ahí en verde, hay un vínculo eh, que está expresado simbólicamente a través de los parecidos, a través del hecho de que los hijos se asemejan al padre. Esto evidentemente, digamos, usted me dice, bueno, pero no siempre los hijos se abrazan al padre. Bueno, es muy curioso, yo que tengo hijos, cómo la gente ve lo que quiere ver de repente en los parecidos. Depende en que uno se fije, ¿no? Pero a veces son, digamos, impactantes. Incluso en esos casos, dice Malinowski, él metió las patas varias veces. Que todo esto es muy bueno, meter las patas en terreno es muy bueno. No tengan miedo de repente, afloran los datos. Porque cometió la impertinencia de decirle a un hombre que se parecía mucho al hermano de la madre. Eso es lo peor que se le puede decir a alguien. Es un insulto, porque es una vergüenza. Seguramente él lo sabe, si se parece mucho, ¿no? Porque un hijo no es que deba parecerse al padre, es que se parece al padre. Porque hay un vínculo, digamos, que es como espiritual, que se expresa en este parecido, esta semejanza física, ¿no? Se parece porque el padre moldea a los hijos con la cohabitación, o sea, entiéndase con el acto sexual y también el estar ahí permanentemente. Eh, los hijos se parecen al padre, pero los hijos no se parecen entre sí. Importante. ¿Por qué? ¿Por qué los hijos no se parecen entre sí? Porque los hijos pertenecen al grupo de la madre, o sea, mi hermano o mi hermana pertenece al grupo de mi madre. Entonces, o sea, lo que hace este dispositivo, este parecido, es vincularme al grupo del padre. Eso es lo que está haciendo. Y esto expresa un vínculo emocional que se da, se materializan en regalos, ¿no? Bueno, la sociedad troyandesa es una sociedad basada en el principio de reciprocidad, dice Malinowski, ¿no? Principio de reciprocidad. Eh, a ver, el padre le da regalos al hijo. El hijo no puede suceder al padre porque, o a Tama, digamos, ¿no? Porque tiene que suceder al hermano de la madre, acá. Eh, pero, y cada tiene que heredarle los bienes eh, ¿qué dice Tabo? No debería decir Tabo, está mal esto. Al, al hijo de la hermana, perdón. Es que acabo de darme cuenta que hay un error en eso. Bueno, en fin. Cada, este no se llama Tao, ¿no? Este es ego. ¿Mm? Bien, entonces, esto me desconcentró muchísimo. Fue un error en el programa. Sí, estamos con los regalos. Pero un padre le puede heredar en vida a su hijo ciertos bienes. ¿Mm? Puede hacerlo, después él tiene que devolverlo en el futuro, pero si es que el hijo se casa con una prima, o sea, digamos, la hija de la hermana del padre,
¿Mm? O sea, la primera cruzada patrilateral, como se va a tener que ir a vivir con el hermano de la madre de esa mujer, va a poder gozar de esos bienes de manera permanente. Ahora, lo interesante, dice Malinowski, es que cuando un sobrino hereda de su tío en vida, porque en muerte, después de muerte la herencia es normal, pero si quieren que sea en vida, tienen que pagar una suma alta, seguramente en cerdos, en distintas cosas. Pero al padre es gratuito, no se le da nada, porque el vínculo que tiene es un vínculo más bien emocional. Entonces dice Malinowski que los troyandeses interpretan o justifican estos regalos que da el padre al hijo como una manera de retribuir a Ina por los servicios sexuales. O sea que habría una reciprocidad, ¿no?, entre estos dos. O sea, nuevamente se está reforzando la alianza, ¿no?, en una relación que es de filiación. ¿Por qué? Porque, ¿no?, entre Ego y su Tama, uno podría decir que los regalos están porque hay una relación de filiación. Sin embargo, la filiación está aquí. Lo que hay acá, como decía antes, podríamos decir, es más bien descendencia, ¿no?, pero se interpreta a través del parecido. Entonces, son estas nociones patrilineales, dice Malinowski, penetran en el derecho materno. Hay una ambivalencia, hay una contradicción en estos principios sociológicos que generan cierto ruido y ciertos conflictos y ciertos eh, arreglos poco ortodoxos muchas veces en la sociedad troyandesa. Entonces, bueno, ahí tenemos un hombre con, ¿quién será? ¿El hijo o el sobrino? El hombre mayor, sin duda, es probablemente un padre y un tío al mismo tiempo, ¿no? Puede ser el padre de este niño o el tío, ¿no? En ambos casos se expresa una dualidad eh, y se expresa el hecho de que hay una concepción sociológica del padre. El hecho de que, eh, y aquí ya volviendo más a una reflexión con la que empezamos este curso, ¿no? O sea, la consanguinidad y la afinidad son hechos básicos del parentesco, son los hechos básicos de la vida, son hechos biológicos o son fenómenos sociológicos, son puramente culturales o hay un elemento biológico en esto. La filiación y la descendencia, el hecho de que todas las sociedades tengan algún reconocimiento de la descendencia, tiene que ver con un hecho biológico. Conocen los troyandeses, en esto no se termina de pronunciar Malinowski, ¿no? O sea, Malinowski nos dice, a ver, los troyandeses saben perfectamente que los hombres tienen un papel en la procreación. Edmund Leach, por ejemplo, sí lo dice, ¿no? Edmund Leach tiene una conferencia que se llama Virgin Birth, o sea, nacimiento virgen, donde vuelve sobre este tema como del año 61, creo, por ahí. Bueno, primera mitad de los años 60. Tiene otro que se llama El replanteamiento de la antropología, donde también vuelve sobre esta temática, ¿no? Porque lo que hemos visto aquí es que la teoría de la concepción es un mecanismo sociológico. O sea que esta teoría, en el fondo, es un mecanismo, podríamos decir, no lo hizo así Malinowski, pero aquí estoy comentando, un mecanismo ideológico, ¿no? O sea, se presenta evidentemente con una sociedad matrilineal, ¿no? Bueno,
Entonces, si en una sociedad matrilineal corresponde la negación, vamos a decirlo así, más que la ignorancia, ¿no? Podemos decir la negación de la paternidad fisiológica, ¿no? Que parece que hay todo un esfuerzo por negarlo. O sea, eh, entonces, si en una sociedad matrilineal corresponde la negación de la paternidad fisiológica, ¿qué corresponde entonces a sociedades con otros principios de parentesco? Y esa pregunta la responde Leach en un texto que se llama, un texto clásico, se lo recomiendo, que se llama El replanteamiento de la antropología. O sea, aquí él establece tres casos límite. El primero, ya lo vimos todo este rato, ¿no? El de la sociedad troviandesa, ¿no? Ahí está en A, o sea, las letras son el linaje, ¿no? A, E. Entonces, la mujer troviandesa, a través de su sangre, incorpora al grupo al hijo, ¿no? Afiliación. La descendencia está expresada por la apariencia, ¿no? Esta influencia eh, mística y apariencia que se da entre la familia del padre y los hijos. La sociedad Kachin, que es de Birmania, o sea, como en la frontera con China, el que estudia el propio Leach, es el caso opuesto, porque ahí, si ustedes se fijan, es el hombre el que crea el que crea con el semen la sustancia fundamental de la persona, que son los huesos. La mujer solo da cierto elemento que es la sangre, y por lo tanto los hijos deben parecerse a la mujer, pero solo pertenecen al grupo del padre, son patrilineales. Todo lo opuesto, ¿no? Y luego tenemos la situación intermedia, que son los tayenses o talenses, más bien, que es una sociedad con un principio de filiación bilineal o ambilineal. Entonces, ahí los dos, tanto el padre como la madre, dan la sangre y la apariencia, pero como es una sociedad que tiene un énfasis más patrilineal que matrilineal, es la influencia mística va por el lado de la madre. Entonces, bueno, ese ya sería otra cosa, ¿no? Desarrollar ese texto, pero eh, lo que hace Leach es mostrar cómo eh, hay una serie de transformaciones de estas relaciones, si uno toma en cuenta la filiación, eh, la alianza y el papel que se le otorga a cada cual en, en estas teorías de la concepción, ¿no? Es decir, se puede predecir o se pueden esperar ciertas cosas si uno tiene ciertos datos. Entonces, si uno considera eso, podemos preguntar qué pasa en nuestra sociedad, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la creencia en la Virgen María? Porque uno dice, ¡ay, qué exótico estos troyandeses que dicen que los hombres no tienen ningún papel en la procreación! Sí, claro, en nuestra sociedad es una sociedad que se ha erigido en base a la figura de una mujer que tuvo una concepción inmaculada, o sea, sin mácula, sin mancha, o sea, sin sexo, ¿no? Que llegó un espíritu, o sea, una especie de paloma, eh, y que introdujo en ella, ¿no? Se le anunció y quedó embarazada. Sin embargo, Jesús tiene padre, es José, su padre Jesús, ¿o no? Que tiene dos padres, ¿cómo es la cuestión? Exótico. Entonces, parece que nosotros también tenemos cosas por el estilo. Hay un libro del año 90, no sé si era el 92, 94, parece que,
de Sonia Montesinos, se llama Madres y Guachos, que se los reconozco, se los recomiendo que lo lean, que es sobre, podríamos decir, o sea, en ese momento se estaba discutiendo mucho sobre la identidad nacional, sobre los elementos que daban cuenta de la configuración social, cultural, política del país y de Latinoamérica. Sonia Montesinos, que es una antropóloga más importante, podríamos decir, del país, escribe este libro donde plantea que hay un modelo mariano, ¿no? O sea, este culto mariano que hay a la Virgen se expresa y tiene como, funciona como modelo para la mujer, o sea, la mujer abnegada, madre, etcétera, pero también como la idea de, o asociada a una madre soltera, ¿no? Que llega, bueno, en fin. Eh, Se los dejo ahí para que lo discutamos en el foro del campus que ya está. Está entonces esta idea de Inmaculada Concepción, pero también están todas las discusiones en torno al aborto son bien particulares porque parecen muy científicas, pero son bien folclóricas. O sea, esto de decir que cuando el embrión está vivo, cuando está muerto, eso no tiene nada de científico. O sea, estas mismas discusiones que tienen los troyandeses sobre si la mujer fea, si el albino, eh, que parecen discusiones sobre argumentos, sobre hechos, sobre observaciones, están basadas en creencias. Entonces, bueno, creo que sería interesante que discutiéramos nosotros en el foro eh, cómo eso se expresa en esta discusión sobre el aborto, ¿no? O sobre la inseminación artificial. O sea, ¿cuál es el papel de un donador de espermios, por ejemplo? ¿Cuál es el papel de un donador de espermios en una familia que está constituida por dos madres, familia homoparental con dos madres, una dona un óvulo, van a un laboratorio donde toman de un donador anónimo un espermio y inseminan a una tercera? ¿Quién es la madre ahí? ¿Quién es el padre ahí? Eh, ¿Qué pasa con eso? ¿No? Y ese padre tiene que ser siempre anónimo, puede llegar a saber quiénes son sus hijos pueden pedir después para saber quién es su padre, no es su padre, de qué depende que sea su padre, son solo ideas o, o hay una cuestión ahí esencial del parentesco, de la identidad, de la sangre que tira, ¿no? Bueno, ¿nos sirve este texto para pensar en nuestro contexto? Yo creo que es una discusión que sigue tremendamente vigente y, y que es súper relevante, ¿no? O sea, si hay que revisar el patriarcado, que no es una cuestión que yo haga, eh, pero que sí me parece justa y necesaria, como dicen en la misa, eh, creo que ahí hay que hincarle el diente, ¿no? Porque es necesariamente la paternidad fisiológica condición suficiente y necesaria para definir la paternidad social o la paternidad jurídica, la paternidad legal. ¿Es el progenitor lo mismo que el padre? ¿Tiene que ser el progenitor lo mismo que el padre? ¿O lo mismo que la esposa de la madre? ¿O la pareja de la madre? ¿No tendremos otras soluciones más creativas? Ahora, esto no estoy diciendo que se llegue a inventar, pero eh, ya estamos entrando en un ámbito político, así, por lo tanto ahí sí se puede crear, pero más que nada me interesa plantear eh, una herramienta para poder desmontar, ¿no? Eso. ¿Cómo se entienden nosotros? ¿Cuáles son las bases eh, simbólicas, sociológicas de nuestra sociedad para definir legalmente lo que es un padre, lo que es una madre, lo que es un matrimonio,
lo que es un pariente, ¿no? Lo que es la consanguinidad, cómo se reparten las herencias, eh, todo eso. Bueno, ya llevamos 1 hora y cuarto, sí, no hay caso. En fin, me entusiasmé. Espero que les haya interesado. Lean el texto, un texto muy bonito, muy fácil de leer y apasionante. Y hay bastante bibliografía sobre esto, así que googleen y les va a aparecer rápidamente. Bien, espero que nos veamos pronto. Hasta el próximo, por lo menos hasta el próximo video.